Semana no fue muy bueno para mí en cuestión de salud. Pues todavía no le atinan a ver qué fue, ¿no? Qué fue lo que pasó, pero me puso en cama desde el viernes en la madrugada. Y bueno, mucha debilidad y mucha temperatura. Gracias a Dios ya la fiebre ya cesó, pero sí me dejó un poco cansado y quiero enfocar las fuerzas en lo que voy a hacer. Por eso es que lo voy a hacer sentado en esta ocasión, no se acostumbre mucho. Así es que le voy a invitar a que entremos un momento, una meditación de la palabra del Señor, y quiero invitarle a que vayamos juntos ahí a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y vamos a leer en el versículo 9 los versículos 16 al 23. El domingo pasado hablaba acerca de una señal distintiva de la relación que nosotros tenemos con el Señor y que tiene que ver con la transformación de nuestra actitud, la transformación de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de cómo reaccionamos ante la vida, de cómo reaccionamos ante las cosas que pasan. Y hoy quiero hablar de otra señal muy importante, muy distintiva de un verdadero siervo de Jesús, de alguien que ha tenido un verdadero encuentro con el Señor, y le voy a invitar a que meditemos en esta palabra un momento y que le pidamos al Espíritu Santo que Él sea el que hable a nuestro corazón, a nuestra vida, y que nos impulse, porque es algo que todos nosotros necesitamos en este tiempo. Le voy a invitar a que abra su Biblia allí. Si no trajo una Biblia, bueno, aquí está apareciendo en la pantalla el pasaje para que lo pueda leer juntamente conmigo y que podamos hablar de esto unos momentos en el nombre del Señor. Dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué jactarme o por qué sentirme orgulloso, porque esa es mi misión insoslayable, una misión que no puedo dejar, que me es prohibido dejar. Ay de mí si no predico el Evangelio. Así que si lo hago de buena voluntad, recibiré mi recompensa. Pero si lo hago de mala voluntad, no hago más que cumplir con la misión que me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi recompensa? La de predicar el Evangelio de Cristo de manera gratuita, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Porque aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos, y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley me comporto como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entre los que no tienen ley me comporto como si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen ley, aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entre los débiles me comporto como débil, para ganar a los débiles. Me comporto como todos ante todos, para que de todos pueda yo salvar a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. Cierre sus ojos, hermano, y hablemos un momento con el Señor, y que sea Él el que nos hable a través de su Espíritu a nuestra vida. Señor, hoy vengo delante de tu presencia, agradecido porque a pesar de mí y a pesar de mi debilidad, tú sigues siendo fuerte y tu palabra sigue siendo gloriosa, Señor, en nuestras vidas. Hoy quiero que tu palabra toque mi corazón. Yo necesito ser tocado por esta palabra. Dame la fuerza, Señor, que necesito para poder recibirla en mi vida, para poder aceptarla y para poder, Señor, ponerla en práctica en mi diario vivir. Hoy háblanos con claridad a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y a través de esta iglesia que tú has levantado, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si hablamos de señales distintivas de un verdadero discípulo de Cristo, como lo mencionaba hace un momento, el cambio, la transformación de nuestra actitud,
la transformación de nuestras acciones, de nuestras reacciones, de nuestras palabras y nuestros pensamientos es muy importante, pero también lo es el hecho de el deseo de hablarle a otros acerca de Jesús. Creo que una señal distintiva de aquel que ha tenido un verdadero encuentro con Jesús es que no puede dejar de decir, es que no puede dejar de anunciar aquello que ha pasado en su vida. Nadie que ha tenido un verdadero encuentro, un encuentro real con el Señor, puede permanecer callado. Aún si no habla con su boca, aún si no lo menciona con sus palabras, su testimonio de vida lo va a delatar. Lo que él hace, lo que él vive, lo delata como una persona que ha tenido un encuentro real con Jesucristo. Y en esa tonalidad me parece muy interesante el caso del apóstol Pedro y de la transformación de vida que él sufrió al estar en una relación cercana con su Salvador. Al principio, cuando él comenzó, no era sino un pescador ya curtido por la sal del mar, y de seguro que su lenguaje era un lenguaje del vulgo, un lenguaje grotesco, un lenguaje, vulgar, por así decirlo, aunque por vulgar no me refiero a palabras, a malas palabras, a un lenguaje soez, sino más bien al lenguaje coloquial, al que la gente de los estratos más bajos de la sociedad utilizaba en su tiempo. Y él hablaba de una manera por demás común, como cualquier otro pescador de su tiempo. Pero cuando él tiene un encuentro con el Señor, un encuentro con su Salvador, toda su vida comenzó a ser transformada aún y cuando él no se daba cuenta, incluyendo la manera en que él hablaba, la forma, la intención, la tonalidad de sus palabras comenzaron a ser transformadas en la medida en que él entraba en una relación personal con Jesús. Y así tenemos que aun y cuando él intentaba negar su testimonio, aun y cuando él intentaba esconder su relación personal con Jesús, su manera de hablar lo descubría. Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 73, Jesús ya había sido apresado, Jesús había sido ya tomado por la guardia y estaba siendo juzgado. Y por ahí Pedro se acerca como de manera escondida, como tratando de ocultarse para que no vieran que él era uno de los seguidores de Jesús. Y aun y cuando él trataba de esconderse, sus palabras, su forma de hablar, no tanto lo que decía, sino cómo lo decía, lo delató como un seguidor de Jesús. Mateo 26, 73 dice: un poco después, los que estaban por ahí se acercaron a Pedro y le dijeron: sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Hasta la forma en que él hablaba lo delataba, aun y cuando él intentaba negar. Ya era la tercera vez, si usted lee el pasaje ahí, el capítulo 26, esta fue la tercera vez que Pedro negó al Señor. Ya en otra ocasión alguien se le había acercado y le había dicho: me parece que tú eres de los que andaba con el Nazareno. Y él decía: no, yo no soy, aléjate de mí, a mí no me cuestiones, yo no tengo nada que ver con ese hombre. Una segunda vez alguien se acerca y le dice: no, yo creo que sí, yo creo que tú eres de ellos también, de los que andaban con Jesús. Y él aún maldice y dice: a mí no me pregunten nada, a mí no me cuestionen, yo ni lo conozco a ese hombre. Pero a pesar de que él intentaba con todas sus fuerzas negar a Jesús, porque no quería llevar sobre sí también la consecuencia de haber andado con él, pero su propia manera de hablar, aun y cuando él intentaba negarlo, lo delataba como un seguidor de Jesús. Y aún después se nos menciona ahí en el libro de los Hechos
que cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y con ello la llenura del poder de Dios sobre su vida, dice que todos comenzaron a hablar con denuedo acerca de Jesucristo. Comenzaron a hablar con fuerza, comenzaron a hablar con pasión acerca de Jesús, de aquel a quien habían conocido. Y aún el mismo apóstol Pedro, aquel que hasta había maldecido y había jurado que no conocía a aquel hombre, a través de un gran mensaje dio testimonio de quién era Jesús. Su nuevo celo, su compromiso y su deber tenían que hablar de Jesús como tal. Que aun y cuando se les prohibió hacerlo, ellos lo afirmaron categóricamente. Ahí en el capítulo 4, versículo 20 de este libro de los Hechos dice: porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos, como esa experiencia consumadora de la relación con Jesús, con el Cristo resucitado, vino en ellos un celo y un verdadero deseo por hablar de aquello que ellos habían experimentado en sus vidas. Nadie pudo callarlos. Y mire que enfrentaban circunstancias difíciles por hablar de aquel nombre. Eran encarcelados, eran azotados, eran perseguidos, aún asesinados por causa de la predicación, pero ellos tenían un celo tan grande en sus vidas como resultado de una relación tan profunda y tan personal que no podían dejar de hacerlo. Escuchen, no decían no queremos. No era un gusto personal, no era no deseamos, era no podemos, lo cual nos dice que aún su propio deseo podía estar en contra de aquel llamado, pero no podían dejar de hacerlo. Si tu deseo personal, hermano, te lleva a dejar de hablar de Jesús, quiere decir que algo hace falta en tu vida que suceda. Porque cuando alguien tiene un verdadero encuentro con el Señor y tiene una verdadera relación profunda con el Señor, aún tu propio deseo es incapaz de evitar que hables lo que Cristo ha hecho en tu vida. Es curioso que según lo que vemos aquí en la Escritura, ninguno de ellos anunció el mensaje del Evangelio por placer. Porque si hubiera sido por placer, hermano, nadie de ellos habría hablado. De no ser así, a la primera reprensión o al primer rechazo, habrían abandonado, habrían dejado de hacer aquello y le habrían dicho: Señor, pues mira, yo sí quería. Nosotros sí queríamos hablar tu palabra, pero ve, pues todo se nos pone en contra. Las cosas no se nos acomodan, no se nos ponen a modo para poder hablar. O sea, yo sí quería, pero pues no se pudo. Señor, tú entiendes, tú sabes que en mi corazón está el deseo, pero las cosas no se ponen a modo. No, ellos no esperaban que las cosas se pusieran a modo. Ellos no hablaban de Jesús porque fuera algo placentero. Porque de ser así ya lo habrían abandonado después de los primeros azotes. Como muchos de nosotros lo hemos hecho en algunas ocasiones. Cuando las cosas ya no se nos acomodan, cuando no se me presenta la oportunidad perfecta para poder hablar, cuando nadie me lo impide o cuando nada trata de impedírmelo, entonces hablamos. Pero cuando cualquier cosa se me pone en contra y entonces digo, pues yo quería, pero pues ni modo, las cosas no se dieron. Ellos no lo hacían por placer, les había sido impuesta una necesidad. Por eso es que el apóstol Pablo lo menciona aquí de manera explícita: me es impuesta necesidad. No hago esto por placer ni por ganancia personal.
Por eso lo dice en esta lectura de hoy. Habla de algo que no se hace por ganancia personal, sino por la presión de cumplir con un deber. Y sí, le roba romanticismo, le quita la parte de la ilusión, pero nos deja con la realidad de que nos es impuesta la necesidad, un deber que se debe de cumplir sí o sí. Nosotros de igual manera tenemos un deber y un compromiso. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con ese compromiso que has adquirido? ¿Qué haremos con ese llamado que Dios nos ha hecho de comunicar lo que Dios ya hizo en nuestras vidas? El resultado de su evangelio en nosotros. Es necesario que nosotros lo publiquemos. Esto no es si quieres o no. Esto no se trata de cómo te sientes hoy. No se trata si lo deseas o no lo deseas. Es una necesidad impuesta a nuestra vida. ¿Qué haremos? Voltea con tu hermano que tienes enseguida y dile, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el llamado que Dios te dio? No es que quieres hacer, no, es que vas a hacer. Porque esta no es una petición, es una ordenanza de todos aquellos que hemos recibido a Cristo como el Señor de nuestra vida. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Nos iremos a otro sitio como Jonás? Cuando él recibió la encomienda, el llamado, Jonás agarró pero para el otro camino, tratando de huir del llamado que Dios le había hecho, y ya sabemos las consecuencias de su decisión. El Señor lo regresó, pero de las patillas, hermano. Lo regresó de las orejas. Porque le dijo, tú aceptaste el llamado, tú aceptaste ser un profeta en mi nombre y ahora huyes y ahora escapas, pero donde quiera que vayas y te escondas de allí, aunque te escondas en lo más profundo del barco, de allí te voy a sacar, porque te he llamado con un propósito y ese propósito se tiene que cumplir. Muchos de nosotros nos escudamos en muchas cosas. Nos ponemos detrás de muchas excusas, como es que yo no tengo ese don, hermano, yo no tengo ese don de palabra, yo no tengo ese don de evangelista, o es que no se me ha presentado la oportunidad, nadie me ha pedido que le hable, nadie lo va a hacer. El deber del evangelio no tiene nada que ver con el don. Es cierto que cuando alguien tiene el don de evangelista, se le presenta una mayor facilidad para poder hacerlo, pero la ordenanza es de todos nosotros. No es cuestión de oportunidades, es una necesidad impuesta por el Señor y se debe de cumplir a como dé lugar. Y aunque no digan amén, es una encomienda que debe de cumplirse a como dé lugar. La presión del deber es vista en la Biblia como algo ineludible. La necesidad, la obligación de comunicar el evangelio del reino de Dios a todas las personas a nuestro alrededor es visto en la palabra como algo que no podemos rechazar. Es verdad que no todos podemos hacerlo de la misma manera, no a todos se nos presenta la oportunidad de hacerlo de la misma forma, pero sí a todos se nos presenta la obligación de no callar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de la manera en que tú puedas hacerlo, de la forma en que puedas desarrollarlo, pero no es una excusa para que dejes de hablar de Jesucristo. Esta presión proviene de tres voces de las cuales hoy quiero hacer mención. Tres voces que claman, tres voces que hablan fuerte a nuestro corazón para que nosotros hablemos y no callemos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y la primera voz que habla fuerte a nuestro corazón es una voz que viene de arriba. Paz de Cristo, hermano. ¿De dónde viene? Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Es la voz que viene de arriba.
Es un mandato, y por decir viene de arriba no me refiero simple y sencillamente al cielo, me refiero que viene de un ser superior a nosotros y que es quien debe gobernar nuestras vidas. El mandato de Dios ha sido muy claro y no nos deja opción alguna. El ir no es opcional, y lo voy a repetir, el ir no es opcional. Es un deber que el Señor nos ha impuesto a cada uno de nosotros. Y si Él es el Señor de nuestra vida, debemos obedecer. Yo quiero que hagas hoy un acto de fe y levantes tu mano derecha si Cristo es el Señor de tu vida. Pero levántala alto. ¿Cristo es el Señor de tu vida? La palabra dice: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les mando? Si tú crees que Cristo es el Señor de tu vida, esta es su más importante ordenanza. Vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. No vuelvas a llamarle a Jesús Señor si no estás involucrado de alguna manera en la proclamación de su evangelio, porque esa es su orden más importante. Jesús se los dijo: no me llamen Señor, no me llamen Señor si no hacen lo que yo les ordeno. Cuando Cristo es de verdad el Señor de nuestra vida, la necesidad de obedecer a su llamado se impregna en nuestros corazones de manera permanente. El profeta Amós lo describe de esta manera, y en su libro, en el capítulo 3, versículo 8: si el león ruge, ¿quién no tiembla? Si el Señor habla, ¿quién no profetiza? Cuando el Señor de nuestras vidas, el que es verdaderamente el Señor de nuestras vidas, habla, nosotros tenemos que comunicar su palabra. Si tú tienes problemas comunicando la palabra, si tú tienes problemas compartiendo, no solamente con tus labios, sino con tu vida, estás proclamando el evangelio, si tú tienes problema alguno con eso, tienes que verificar si realmente Cristo es el Señor de tu vida. Porque cuando has aceptado el señorío de Cristo de verdad y Él se ha vuelto de verdad el Señor de tu corazón, cada vez que Él te muestra alguna cosa, te es impuesta una necesidad de comunicarlo a todos aquellos que están alrededor de ti. Tal vez, y esto le resta mucho romance a la labor del evangelismo, pero el anuncio de las buenas nuevas no puede sostenerse sobre la base de un sentimiento, porque los sentimientos son muy volubles. Ahorita me siento bien, mañana no me siento tan bien. Ahorita me siento con muchas ganas y quiero hablarle a todo el mundo, pero el día de mañana no me siento bien y lo único que me provoca es a encerrarme y a callarme. El evangelio es una comisión para todos los días. No importa cómo me sienta, no importa en qué condiciones me encuentre, yo no puedo dejar de decir lo que Cristo ha hecho en mi vida. No necesita de oportunidades. No espera a nuestro buen humor. No necesitamos un llamado, porque el llamado ya lo recibimos desde el principio. Tenemos una ordenanza de parte de nuestro Señor que requiere obediencia completa e inmediata. ¿Cómo debe ser nuestra respuesta? Otra vez, ¿cómo debe ser tu respuesta? Completa e inmediata. No espera, no elige, no pospone. Es completa y es inmediata. La segunda voz: si para ti no es suficiente con que Dios nos haya hecho un llamado desde el cielo a la tierra, a nuestro corazón, como una ordenanza, no como una petición, hay una segunda voz, y es la voz que habla desde adentro. La voz del interior de nuestro corazón. Si es que tú tienes una verdadera relación con Jesucristo, debe de haber una voz en tu interior que clame por la ordenanza de la predicación. El profeta Jeremías decidió un día no hablar más de Dios.
Decidió un día no obedecer al llamado que había recibido de lo alto, pero entonces la segunda voz desde dentro de su corazón comenzó a hacer un eco en lo profundo de su ser. Jeremías capítulo 20 versículo 9 dice: me había propuesto no pensar más en ti, ni hablar más en tu nombre, pero en mi corazón, en lo profundo de mi ser, se prendía un fuego ardiente que me calaba hasta los huesos. Traté de soportarlo, pero no pude. ¿Sabe? Este fin de semana pude experimentar lo que se siente el dolor en los huesos. Lo que se siente cuando tus huesos y tu cuerpo te duele y no eres capaz de contenerlo. Lo feo que se siente estarse muriendo de sueño, pero que el dolor en tu cuerpo no te permita conciliarlo. Y estas palabras cobraron para mí un significado muy especial, y pude entender lo que se siente cuando hay un dolor en tu interior que no te permite descansar. A eso era lo que sentía el profeta en su interior. Cuando una persona tiene un verdadero celo por la palabra de Dios, hay algo dentro de su ser que, aunque se sienta muy cansado y aunque tenga ganas de cerrar los ojos y quedarse dormido y separarse de todo lo que hay a su alrededor, algo dentro de ti te despierta y te recuerda que hay algo que no estás haciendo. La palabra del Señor nos dice que es el amor de Dios el que nos debe impulsar, y ese amor no es un amor romántico, sino un amor sacrificial. Es algo que no podemos resistir. Yo le decía a mi esposa: este dolor que siento es insoportable, no me acomodo de ninguna manera. Trato de acomodarme, trato de ponerme de alguna forma que pueda encontrar descanso y no lo encuentro. Mi cuerpo se sigue moviendo y se sigue estremeciendo, pero no hay manera en que yo me sienta a gusto en ninguna posición. Y entendía cómo el amor de Dios nos impulsa, y cuando el amor de Dios verdaderamente está en nuestros corazones, hermano, no nos deja estar a gusto en ninguna posición. Y me muevo de una manera, pero no estoy a gusto. Me muevo de otra, pero no estoy a gusto. Trato de acomodarme a alguna situación, pero hay algo dentro de mí que no me permite estar a gusto, sino hago lo que yo tengo que hacer. Paz de Cristo, hermano. Si tú no sientes ese fuego en tu interior que no te permite estar a gusto en ninguna posición, hace falta que redescubras tu relación con el Señor. Hace falta que analices si realmente el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, porque cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, no te deja estar tranquilo si no estás haciendo la mayor de las comisiones que Dios nos ha entregado. Y no importa cómo te acomodes, y no importa cuán fuerte cierres los ojos esperando desconectarte del mundo que hay a tu alrededor, hay algo dentro de ti que no te lo permite, no te permite conciliar el sueño, porque hay una misión que aún no hemos cumplido: llevar este evangelio a toda criatura. Dios nos llama a amar de esa forma sacrificial, ese amor que duele. No es un amor romántico, no es un amor de florecitas y maripositas, no, es un amor de sangre, es un amor de cruz. El amor por aquellos que aún no lo conocen. Si este amor no está en tu corazón, hermano, es porque tal vez no conoces a Dios, porque la palabra lo dice muy claro: el que no ama no ha conocido a Dios. Aquel que le conoce de verdad se siente verdaderamente sincronizado con el deseo de Dios por aquellos que están perdidos. Siente que la salvación de las personas a su alrededor es una deuda que Él mismo tiene que saldar. Romanos capítulo 1 versículos 14 y 15, el apóstol Pablo le habla a personas que no había conocido, a quienes no había visto todavía, pero sobre los cuales ya sentía una gran deuda. Y dice: estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o no sabios, así que por mi parte estoy dispuesto a anunciarles el evangelio también a ustedes, los que están en Roma.
Él sentía una deuda personal. Él sentía la perdición de las personas como una deuda de tipo personal, porque había algo en su interior que no le permitía estar tranquilo. Así como cuando tienes una deuda importante y no te permite conciliar el sueño ni estar tranquilo, la voz del interior que nos impulsa a hablar no es otra cosa que el Espíritu de Dios, que nos recuerda la deuda que tenemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Cuando tenemos una deuda importante, no nos deja lugar en el pensamiento para otra cosa. Comemos con ella, dormimos con ella, vivimos con ella las 24 horas del día. Es algo en lo que no podemos dejar de pensar. Y yo sé que muchos aquí tenemos bastante experiencia con las deudas y lo difícil que es cuando estamos endeudados conciliar el sueño y tener paz en nuestro corazón, porque siempre hay algo que me está recordando en mi interior que hay algo que no he hecho, que hay un deber que no he cumplido. Así de fuerte debe ser en nosotros esa deuda por anunciarle a la gente que se está perdiendo, porque tú tienes algo que a ellos les pertenece. Tú y yo tenemos algo que a ellos les pertenece, una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra de salvación. Paz de Cristo, hermano. Pensé que el único enfermo aquí era yo. Es esa voz que habla lo profundo de nuestro corazón y que debe ser entendida por cualquiera. Así como la palabra que el apóstol nos menciona no puede ser entendida por cualquier persona. Tal vez sí las palabras que están escritas, pero no su espíritu. No todos comprenden la desesperación que el apóstol sentía. No todos entienden la desesperación que había en el corazón de aquel hombre por anunciar la palabra que le había sido impuesta. Es la voz de alguien para quien anunciar la salvación es más importante que la vida misma. En una ocasión platicaba una anécdota de un hombre que se acercó con un anciano muy sabio de su pueblo y le decía: quiero convertirme en una persona exitosa en lo que yo hago. Quiero convertirme en alguien que tiene éxito en las cosas que realiza. Ya me cansé de ser un mediocre. Ya me cansé de ser una persona que no hace las cosas más que a medias, más que a la mitad. Quiero hacer las cosas bien, quiero hacerlo con excelencia. Quiero tener en mi interior esa sensación de éxito que otros están experimentando y yo no. Y aquel hombre anciano le dice: ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Pero bien seguro, sí, ok. Quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes remar? Y aquel hombre se queda extrañado y le dice: sí, sí sé. Pero ¿qué tiene que ver eso con todo lo que te estoy diciendo? Ok, es parte de lo que vas a aprender. Vamos a subirnos en aquella barca y vas a remar hasta la parte más céntrica de ese lago que está allí. Vamos a remar a la parte más profunda. Y ahí te voy a enseñar cuál es el secreto del éxito. Y entonces aquel hombre, ilusionado por la enseñanza, se sube a la barca. El anciano se sube detrás de él y él comienza a remar. Y reman hasta la parte central. Cuando él se dio cuenta que ya estaba en la parte central, en la más profunda del lago, el anciano le dice: ¿quieres ver el secreto del éxito? Sí, asómate. Asómate y dime qué ves. Y aquel hombre, esperando que la respuesta fuera: ahí está, tú mismo en el reflejo, se asoma. Pero cuando él se asoma, el anciano le da una patada y lo empuja al agua. Y aquel hombre cae asustado al agua y trata de salir, pero cuando va a sacar la cabeza a la superficie, el anciano mete la mano y lo vuelve a hundir otra vez. Y ahí lo deja. Y ahí lo tiene sumergido. Ahí lo tiene sumergido y no lo deja salir y lo aguanta allí casi por un minuto y luego lo suelta. Y cuando aquel hombre sale del agua y empieza a toser y a tratar de jalar aire, a respirar, le dice: ¿qué le pasa? ¿Está usted loco? Le dijo: ¿ya te diste cuenta cuál es el secreto del éxito? Y le dijo: no pensé en nada, si lo único que sentía cuando estaba abajo es que me estaba ahogando y lo único que pensaba era que quería respirar. Le dijo: así como esa necesidad que sentías de respirar, necesitas sentir de hacer las cosas que quieres hacer. Así como respirar tiene que ser tan fuerte tu deseo de hacer las cosas.
Si quieres tener éxito, si quieres ser verdaderamente alguien exitoso en lo que haces, tiene que convertirse en lo más importante de tu vida. No puedes pensar en otra cosa, no puedes hacer otra cosa, no puedes hablar de otra cosa más que aquello que es más importante para ti, como respirar. Pablo tenía una relación tan profunda con Dios que hablar del evangelio se ha vuelto para él tan importante como su vida misma. Si el evangelio no se ha convertido para ti en algo más importante que respirar, todavía tienes mucho camino que recorrer. Si tu vida se ha vuelto más importante, si tus relaciones se han vuelto más importantes, si las personas que conoces se han vuelto más importantes, si tu rutina diaria se ha vuelto más importante que anunciar el evangelio, jamás podrás hacerlo de forma efectiva. Una persona que anuncia con efectividad el evangelio es aquella que ha aprendido a hacerlo aún y cuando no es consciente de ello, como respirar. Lo hace porque se ha vuelto lo más importante de su vida. Por eso el apóstol Pablo lo refiere con esta expresión tan simple pero tan vehemente al mismo tiempo: ay de mí si no anunciara el evangelio. Y la tercera voz, si no te es suficiente con la voz que viene de arriba, la ordenanza de la palabra, y con la voz que viene de adentro de tu propio ser, tienes que completarlo con esta tercera voz, y es la voz que proviene de afuera, la voz que proviene de un mundo en ruinas. Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38. Dice: al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Jesús veía a las personas de su tiempo desde una perspectiva diferente a la nuestra. ¿Sabe? Cuando nosotros vemos a la gente desde nuestra perspectiva, aparentemente no hay nadie a quien hablarles. Jesús llevó a sus discípulos en esa ocasión a un campo y les dijo: ¿ustedes creen que esto ya está listo? Y ellos decían: no. Los campos todavía no están listos. El Señor les hablaba de una cosecha. Y ellos miraban con sus ojos el plantío que había delante de ellos y decían: no, todavía falta mucho tiempo, todavía no es el momento, todavía las condiciones no están dadas. Y el Señor les dice: ustedes dicen que falta tiempo, pero yo les digo, ruéguenle al Señor de la mies que envíe obreros, porque los campos ya están preparados para la cosecha. No era una cuestión de tiempos, era una cuestión de perspectivas. Debemos aprender a ver a la gente a nuestro alrededor desde la perspectiva divina. Nosotros podemos ver gente exitosa, ¿sabe? Pero eso se debe a la perspectiva humana, que los estamos viendo con nuestros ojos. Nosotros podemos ver gente exitosa, pero desde la perspectiva divina es gente que ha fracasado porque no ha encontrado el propósito de Dios en sus vidas. No importa cuánto dinero tenga, no importa qué tan grande sea su empresa, si no está viviendo el propósito de Dios en su vida, todo lo que le quedará al final serán solo recuerdos, cosas que no podrán atesorar para la eternidad. Nosotros podemos ver gente muy popular, pero desde la perspectiva divina son personas necesitadas porque no han logrado la relación que les asegura para la eternidad. Nosotros podemos ver gente que no quiere saber nada, absolutamente nada de Dios, orgullosos, soberbios. Jesús ve gente asustada porque ya no sabe en quién confiar. Tú puedes ver personas que no tienen tiempo para venir a la iglesia porque están muy ocupados con muchos compromisos. Jesús mira gente que no ha encontrado una razón correcta en la cual invertir su vida. Todo depende de la óptica que tengamos. La palabra de Dios nos manda a poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si vemos con los ojos terrenales, solo veremos gente que no lo necesita porque aparentemente lo tiene todo.
Gente que no tiene tiempo para Dios o que simplemente no quieren saber de Él. Pero si lo vemos con la mirada de Jesús, veremos que los campos están llenos de personas con una gran necesidad de Dios. Tú ves a la gente alrededor de ti y empiezas a seleccionar y a decir, bueno, ¿a quién le hablo? No hay a quién hablarle, aunque te pasen 100 personas por enfrente. No hay a quién hablarle. No hay a quien comunicarle el evangelio. Es que ¿a quién le voy a hablar? ¿A quién le voy a enseñar? ¿A qué persona le voy a comunicar el evangelio? Nadie tiene tiempo, nadie quiere, nadie puede, nadie tiene la oportunidad. Para aquellos que han escuchado estas tres voces, hermano, la voz que viene de arriba, la voz que viene de adentro y la voz que viene de afuera, no existe la gente inalcanzable. Paz de Cristo, hermano, porque aunque la gente no lo diga directamente, hay en ellos una gran necesidad de Dios. Y si tú no puedes escuchar esa voz, hermano, todavía tienes mucho camino que recorrer en tu relación con Dios. No importa cuántas lenguas hables, no importa cuánto sepas de la palabra, si no eres capaz de escuchar la voz del cielo, si no eres capaz de escuchar la voz dentro de ti y no eres capaz de escuchar la voz que viene desde afuera, aún tienes mucho que trabajar en tu relación con el Señor. Porque para aquellos que han escuchado estas tres voces, no hay obstáculo que los detenga. Simplemente no pueden callar, hacen hasta lo imposible porque el deseo de Dios de salvar al mundo se convierta en una realidad. No tiene excusas, no lo hacen por gusto, tienen un objetivo muy claro y no repararán en nada hasta alcanzarlo. Paz de Cristo, hermanos. Pablo entendía esto bastante bien. Por eso no pudo ver los obstáculos culturales que se le ponían enfrente. ¿Cuántos obstáculos puedes ver tú? Piensa en las personas que hay a tu alrededor. Empieza por tu propia familia, por aquellos que no han conocido al Señor, a quienes no les has hablado todavía la palabra del reino de Dios. Piensa en ellos y piensa qué obstáculo te detiene para poder llegar a sus vidas. ¿Qué obstáculo has tenido hasta ahora que te ha detenido para hablarle a las personas que viven contigo en tu casa y que no conocen al Señor? ¿Qué obstáculo has encontrado en las personas con las cuales trabajas todos los días, en las personas que van contigo a la escuela todos los días, en las personas que conviven contigo en tu colonia, ahí en tu cuadra, tus vecinos? ¿Cuál es el obstáculo que has podido encontrar? ¿Sabes? Para una persona que ha escuchado fuerte estas tres voces, no hay obstáculo que los pueda detener. No pueden dejar de hablar. Nadie es inalcanzable. Nosotros hemos hecho un catálogo de las personas que se pueden alcanzar. Hace un par de años atrás me tocó visitar una ciudad, otra ciudad y dar un taller, un curso que tenía que ver con esto del compartir la palabra, del evangelismo. Y me hospedaron en la casa de una hermana. Y al estar platicando con ella allí durante un tiempo de comida, me decía, hermano, pero es que ya no hay a quien evangelizar, me dijo. Es que ya no hay a quien hablarle. Ya, o sea, quieren que prediquemos y quieren que evangelicemos, pero ya no hay a quien evangelizar. Y le decía, bueno, ¿quiere saber que sí hay? ¿Quiere que le demuestre que sí hay personas? Le dije, es tan sencillo, salga aquí de su casa ahorita, párese en la puerta. Y vamos a contar cuántas personas pasan por esta calle. Ah, no, me dijo, pero es que si lo ve así, bueno, le digo, entonces el problema no es la gente que hay, sino cómo los estamos viendo. Lo que usted quiere decir es que ya se acabaron los casos sencillos, ya se le acabaron los casos de su catálogo de personas alcanzables para el reino, ya se acabaron esas personas que son bien sencillas de llevar a la iglesia. Paz de Cristo, hermano. A veces ese es el problema de muchos de nosotros. Se nos acabó la gente sencilla, se acabó la gente crédula, la gente que se casa con cualquier cosa que le digas, que viene a la iglesia a la primera provocación. Eso ya se acabaron, hermano. Pero no se acabaron los casos de evangelización. Todavía hay mucha gente a quien podemos alcanzar. El problema es que nosotros hicimos un catálogo de personas alcanzables, ¿no?, que pueden venir a la iglesia. Hemos sido muy selectivos y hemos hecho
una separación de aquellos que se ajustan a nuestros parámetros, ¿verdad? Porque aquellos que pueden venir a nuestras actividades, porque sus horarios se acoplan a nuestros programas, porque se pueden fácilmente convertir en lo que culturalmente nosotros somos, que se pueden vestir como nosotros nos vestimos, que pueden hablar como nosotros hablamos, que pueden acostumbrarse a lo que nosotros estamos acostumbrados, que hacen lo que nosotros hacemos o que no hacen aquello que nosotros no hacemos. Aquellos casos en que es fácil moldear a las personas a nuestra imagen, pero no a la imagen de Cristo. Pero el evangelio sigue diciendo claramente: Dios amó tanto a todo el mundo. ¿A quién? A todo el mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que sea capaz de creer pueda tener vida eterna. Paz de Cristo, hermano. Así es que ese catálogo de personas que has hecho en tu mente, de a quienes le puedes hablar porque encajan perfectamente con el tipo de persona que siempre hemos traído a la iglesia, necesitas quitarlo de tu cabeza y empezar a ser un poquito más diverso y entender que Dios quiere alcanzar a todas las personas a tu alrededor. Hermano, los medios no son más importantes que el objetivo. La manera en que lo haces o el tipo de persona al que llegas no es más importante que el objetivo de Jesús. Si alguien no piensa o viste como yo, no lo hace inalcanzable. Si tiene un nivel de vida distinto al mío, no lo hace inalcanzable. Si su horario no se ajusta al de nuestras actividades, eso no lo hace no apto para la salvación. Lo importante es el cumplimiento de la gran comisión. Todo está en la sabiduría de hacernos a ellos para lograr que ellos se conviertan a nosotros. La iglesia debe ser una voz de esperanza para cada cristiano. El infierno debe ser la mejor motivación para hablarle a las personas, y el reino, el mensaje que anunciar al mundo que ya no tiene esperanza. Ese es nuestro único objetivo. No importa a quién le hables o cómo sea la persona que tú traes a la iglesia. Eso no es lo importante. Si se adapta o no a nuestras formas, si se adapta o no a nuestros programas, si se adapta o no a nuestros horarios, eso es lo menos importante. Dios nos llamó a predicar este evangelio a toda criatura, aunque no se vista o se vea como tú. Paz de Cristo. Aunque no piense completamente o hable completamente como tú, es objeto de la salvación porque Cristo lo amó primero. Nuestra voz debe ser una voz de esperanza para el mundo entero, no solo para unas cuantas personas. La responsabilidad de la gran comisión no es algo a discutir, hermano. Dios no va a discutir contigo aquel día cuando tú llegues allá con las manos vacías, porque no le hablaste a nadie del evangelio. Él no va a discutir contigo porque las cosas estuvieron claras desde el principio. Si crees en Cristo, debes hablar y no callar. Nadie necesita convencerte de hacerlo, hermano. Yo no tengo que rogarte para que vayas y le hables a las personas, porque en aquel día el Señor te va a llamar a cuentas a ti de lo que hiciste con lo que Él te dio a tu corazón. Esa es tu responsabilidad, convencer a tu carne para que escuche y responda a la voz del Espíritu dentro de ti. Tal pareciera que desde esa perspectiva, hermano, no hay ninguna recompensa, pero para Pablo sí la había, porque él tenía la mirada puesta en el lugar correcto. Es cierto, tal vez el predicar el evangelio de Jesucristo no te va a hacer la persona más popular, y tal vez eso es lo que tú esperas. Por eso a veces te callas, porque como quieres ser popular entre la gente, mejor evitas hablar de cosas que pueden resultar incómodas para las personas. Pero si esa es tu recompensa, pues ya la tienes, ya tienes lo que querías. Pero Pablo tenía su mirada puesta en algo mucho más ambicioso. Si lo que tú quieres es que te vaya bien en tu trabajo y por eso no le hablas a la gente ahí en tu trabajo, porque lo que quieres es sobresalir y tener un buen sueldo, bueno, en algún momento recibirás tu recompensa. Pero Pablo tenía su mirada puesta en algo mucho más valioso, en algo que era eterno. Y no podía ver
Y él podía ver perdón en todas las personas, sin importar su trasfondo, las apariencias o las dificultades. Él podía ver algo más precioso. Tenía su corazón en el lugar correcto. Hay una recompensa en el evangelio, hermano, pero solo la saborean quienes han conocido el disfrute de estar en paz con Dios, porque Él es verdaderamente su Señor. Aquellos que cumplen con la gran comisión, aquellos que hablan a otros de la gran comisión, no tienen nada de qué preocuparse, hermano, porque entonces están demostrando que Cristo verdaderamente es el Señor de su vida y Él se encarga de todas las cosas. Porque si Él es el Señor de tu vida, Él cuidará de ti, no importa lo que pase. Él es su verdadero Señor. Y esa satisfacción de estar cumpliendo, de estar obedeciendo a la voz del Espíritu, hermano, no tiene comparación de ningún tipo. Para ellos no hay mejor ganancia que la satisfacción de haber cumplido con su deber. ¿Qué vas a hacer con esto, hermano? ¿Qué vas a hacer con la palabra que te ha sido encomendada? ¿Vas a seguir callando? ¿Vas a seguir viniendo aquí a la iglesia a cantar que Jesús es el Señor de tu vida, pero no haciendo lo que tu Señor te manda? ¿Vas a seguir creyendo que Dios no te llamó a ti cuando la ordenanza de predicar el evangelio es para todos aquellos que hemos creído en Él? Vas a seguir acallando la voz de tu interior que te llama, que te dice que algo no está bien contigo, que algo no estás haciendo, que sigues teniendo una deuda eterna con las personas allá afuera. Vamos a seguir cerrando los ojos para tratar de no darnos cuenta de que el mundo se está autodestruyendo con sus formas equivocadas de ver el mundo, con sus maneras equivocadas de tomar la vida, cuando no han aprendido que hay algo que es verdadero, que es real y que no mata, que no destruye, sino que da vida. Entonces, hermano, es necesario que comiences a revalorar tu relación con Dios, porque aquellos que son verdaderamente hijos de Dios saben cuál es su obligación y la cumplen. Yo quiero invitarte, hermano, a que hoy vengamos aquí al altar y que reconsideremos nuestra relación con Dios en función de la obligación que